Estoy seguro de que todos habéis ido a hablar y conocéis a los guerreros de terracota. ¿Pero sabéis realmente todos los secretos que esconden estas misteriosas estatuas? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿sabíais que los guerreros de terracota están pintados con intensos y llamativos colores? Lo que pasa es que estos pierden su color después de ser desenterrados por los arqueólogos, debido al cambio de humedad. Todo esto y muchísimas cosas más os las voy a mostrar a continuación. Pero antes, para que entréis en contexto, dejadme que os explique brevemente toda la historia y el descubrimiento de estos enigmáticos soldados. Veréis, en el año 1974, unos agricultores se disponían a cavar un pozo para sus cosechas en Xi'an, en China, cuando de repente se toparon con un extraño objeto. En ese momento, retiraron la arena y pudieron observar que se trataba de un guerrero de terracota a tamaño natural. Quiero aclarar aquí algo muy importante y que nunca se explica. Y es que, cuando se habla de guerreros de terracota, nos estamos refiriendo al material con el que fueron elaborados, la terracota, que viene a ser arcilla horneada. Si bien es cierto que estos guerreros son el ejemplo más claro de escultura realizada en terracota, también encontramos otras piezas arqueológicas realizadas con este material de gran importancia, como es el caso del llamado sarcófago de los esposos, que se elaboró en Roma en el año 600 a.C. O también, otro ejemplo muy llamativo realizado con terracota es la fabulosa decoración del templo de Kantanagar, en Bangladesh. Pero bueno, volviendo al hallazgo realizado por los agricultores en el año 1974, estos contactaron rápidamente con los arqueólogos, quienes fueron hasta el lugar para investigar. Y obviamente los arqueólogos no tardaron mucho en excavar y descubrir que el suelo estaba repleto de infinidad de estos extraños soldados. De hecho, encontraron tanto que aún a día de hoy no se han excavado todos. Es más, se calcula que existen 8.000 guerreros, de los cuales, por el momento, tan solo se han excavado 2.000. Es decir, que aún hay 6.000 guerreros bajo la tierra esperando a ser desenterrados. Además, aparte de estos guerreros, también se han descubierto 130 carros de combate realizados en bronce y tirados por 500 caballos de terracota. Y claro, al igual que lo hicieron los arqueólogos en un primer momento, seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿qué hacían allí tantísimas esculturas de soldados? Pues bien, para sorpresa de todo el mundo se descubrió que los guerreros de terracota estaban protegiendo algo insólito, algo único en la antigua China. Estos estaban protegiendo nada más y nada menos que la increíble tumba de Qin Shi Huang, uno de los personajes más famosos de la historia, ya que fue el primer emperador de la China unificada. Es decir, que en el siglo III a.C., Qin Shi Huang consiguió unir aquella región, creando una misma ley, un mismo sistema de medida y una misma moneda para todo el territorio chino. Como podemos imaginar, en la antigua China se creía y mucho en la vida después de la muerte. De hecho, existía una macabra tradición, y es que cuando un miembro de la nobleza o un emperador fallecía, este se enterraba junto a sus siervos, es decir, con las personas que le ayudaban en vida, para que pudieran continuar ayudándole después de su muerte, en el más allá. Pero estos sacrificios humanos, debido a su crueldad, fueron sustituyéndose con el paso del tiempo en esculturas que imitasen a dichas personas, y del mismo modo enterraban a los difuntos junto a esta escultura para que los cuidaran y protegieran en la otra vida. Lo mismo sucedía en otras civilizaciones, como puede ser el caso de la egipcia, donde se enterraban a los difuntos junto a estatuas para que le acompañaran en la otra vida. El caso más famoso es el de los septis egipcios, que suelen ser pequeñas estatuas de color azul o marrón que están por todo Egipto. También llama la atención por la similitud con los guerreros de terracota estas estatuas de soldados que se encontraron en el interior de la tumba de Meseti, que fue sacerdote durante la dinastía XI del Antiguo Egipto, hace más de 4.000 años. Por lo tanto, la misión de los guerreros de terracota era la de proteger al emperador Qin Shi Huang de los enemigos que pudiera tener en su otra vida, en el más allá. Pero algo que muy poca gente conoce es que en este complejo funerario no solo se encontraron a guerreros y carros de combate con caballos para que protegieran al emperador, sino que también se encontraron estatuas de funcionarios para que le asesoraran y de acróbatas para que le entretuvieran en su otra vida. Por aquí os muestro a uno de estos acróbatas, que se diferencia del resto de estatuas por no llevar armas ni armadura y tener una postura diferente, en este caso con la mano hacia arriba, en movimiento. Los arqueólogos calculan que para construir este complejo funerario de 60 km² en el que se hallan los guerreros de terracota, se tuvo que cambiar el transcurso de varios ríos, excavar a más de 30 metros de profundidad y crear una montaña artificial
sobre la que se plantaron árboles para que nadie supiese que allí se encontraba la tumba del emperador. Cada guerrero de terracota tiene aproximadamente una altura de 1,80 m y un peso de 200 kilogramos. Pero lo más increíble es que cada uno de estos guerreros es totalmente distinto al resto. Es decir, cada soldado tiene sus propios rasgos faciales. Por esto se sabe que las personas que lo elaboraron no utilizaron moldes comunes para todo, sino que fue un trabajo muy laborioso. Existen varias teorías para explicar por qué cada guerrero es totalmente distinto al resto. Entre esta hipótesis destaca la que afirma que cada guerrero representa a una persona real de aquella época, es decir, que cada estatua es un retrato de los auténticos soldados que fueron posando uno a uno ante los escultores que la elaboraron. De ser así, estas estatuas serían como fotografías, ya que nos permitirían ver y revivir el ejército exacto que existió en China hace miles de años, hasta con los mismos rostros. De hecho, dependiendo del uniforme o del peinado que lleve cada guerrero de terracota, se considera que tiene un rango diferente dentro de la jerarquía militar, existiendo por ejemplo soldados de infantería, de caballería o generales, entre otros. Pero lo más increíble es que a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, los guerreros de terracota estaban pintados con intensos colores, con vivos pigmentos que por desgracia se desprenden con mucha facilidad cuando los arqueólogos los desentierran debido al cambio de humedad, como explicaba al principio de este vídeo. De este modo la pintura se cae del cuerpo de los guerreros y la mayoría de la gente cree que nunca estuvieron pintados. Por el momento los arqueólogos no están desenterrando más guerreros, ya que primero quieren encontrar la manera de conservar estos brillantes colores en sus cuerpos, para que la gente pueda verlos con los pigmentos originales, tal y como eran tras su elaboración. ¿Imagináis cómo debe de ser este lugar después de su creación? Increíble. Pero las curiosidades de sus colores van mucho más allá. Y es que, a pesar de encontrar colores como el azul, el rojo o el verde, entre otros, que fueron extraídos de la naturaleza, tanto de plantas como de minerales, existe un color, el morado, que es totalmente distinto al resto. Y es que este color no ha sido extraído directamente de la naturaleza, sino que se ha obtenido mediante un proceso químico, un proceso hallado exclusivamente en esta región. Esto supone una verdadera revolución en la percepción que se tiene de la antigua China, ya que demuestra un altísimo nivel de ingenio y de desarrollo que existía hace ya más de 2000 años. Otra de las grandes curiosidades de los guerreros de terracota son sus armas. En total se han descubierto cientos de lanzas, espadas, ganchos, ballestas y nada más y nada menos que 40.000 puntas de flecha. Y sorprendentemente todas estas armas no eran de terracota, como son los guerreros, sino que eran armas reales, de metal. De hecho, eran las mismas que utilizaban durante las batallas. Fijaros, por ejemplo, en esta increíble espada que se ha mantenido impoluta durante más de 2000 años. Como podéis ver, las armas se han mantenido intactas hasta nuestros días, como si el tiempo no hubiera pasado. Por esto, durante muchísimo tiempo, las armas se convirtieron en uno de los grandes misterios arqueológicos de la historia, ya que los arqueólogos no pueden explicar cómo era posible que las armas de metal se conservaran en un estado tan perfecto, sin oxidarse, a pesar de los miles de años que transcurrieron desde su elaboración. Así que, desde que se descubrieron estas armas, la teoría más extendida era la que afirmaba que los antiguos chinos desarrollaron una técnica avanzadísima de cromado para evitar el deterioro de dicha arma. Pero sin embargo, y para sorpresa de todos, este misterio se resolvió hace muy poco tiempo, concretamente a principios del año 2019. Y a diferencia de lo que se creía, se ha demostrado que la exquisita conservación de su arma se debe a que los antiguos chinos barnizaron algunas partes de madera de las mismas, como los mangos o las vainas, y el barniz cayó sobre la parte metálica de dicha arma, ocasionando que se conservaran en tan buenas condiciones. Pero es que además se ha corroborado que el suelo de Xi'an, donde están enterrados estos guerreros, presenta un pH idóneo para la conservación del metal. Y por si fuera poco, el suelo es de un grano tan pequeño que impide la entrada de agua y de aire. Por lo tanto, casi milagrosamente se dieron todas las condiciones idóneas para que las armas de metal no se oxidaran en todo este tiempo. Si todo esto os ha impresionado o preparado, ¿por qué he dejado lo más interesante para el final? Veréis, como ya he comentado anteriormente, los guerreros de terracota protegen la tumba de Qin Shi Huang. Pero lo increíble es que esta tumba nunca ha sido abierta. Ningún arqueólogo en la historia ha tenido acceso a su interior. De hecho, se dice que lo que alberga el interior de esta tumba supondría el mayor descubrimiento arqueológico de la historia, superando con creces a la mismísima tumba de Tutankamón, hallada por Howard Carter en 1922. El problema es que si los arqueólogos intentan acceder al interior de la tumba,
El cambio de condiciones, como de humedad o de temperatura, causaría daño irreparable en todos los tesoros, al igual que sucede con la pintura de los cuerpos de los guerreros de terracota, como hemos visto anteriormente. Además, existe un peligro añadido, y es que se ha demostrado que en la tumba hay concentraciones de mercurio muy altas, que podrían poner en riesgo la salud de los arqueólogos. Esto se debe a que, según se cree, la colosal tumba tiene en su interior una representación del cielo y de la tierra, y en ella se recrearon los ríos y los mares con mercurio, para darle un aspecto más real. Esto se sabe porque Sima Qian, el historiador más famoso de la antigua China, así lo afirmó en el siglo II a.C., al poco tiempo de construirse este complejo funerario. Y por si fuese poco, Sima Qian también dejó constancia de que tanto en la entrada como en los pasillos de la tumba hay escondidas ballestas que disparan de manera automática cuando detectan cualquier movimiento. Se trataría de una trampa muy desarrollada para evitar a los ladrones de tumba, y de ser cierto, sería un riesgo muy importante para los arqueólogos a la hora de acceder a su interior, aunque los especialistas dudan de que estas ballestas automáticas funcionasen después de más de 2000 años. Lo que está claro es que de existir estas ballestas que disparan solas al detectar cualquier movimiento, se demostraría una vez más el increíble nivel de desarrollo tecnológico que existía en la antigua China. Me gustaría, para terminar, que reflexionéis sobre un asunto muy interesante. Pensad que este ejército de terracota, creado con el mayor lujo de detalle, como son sus rasgos faciales únicos, su increíble pintura o sus armas de metal, fueron elaborados exclusivamente para ser enterrados bajo toneladas de tierra. Es decir, construir todo esto les supuso un esfuerzo titánico para acabar enterrándolo y ocultándolo a la vista de cualquier persona. Por esto considero que este de aquí es sin duda el mayor ejemplo de la importancia que tenía la vida en el más allá para los antiguos habitantes, para las antiguas civilizaciones. Y bueno, como veis, aún hay muchísimo que investigar y se deben de crear nuevas técnicas para evitar que tanto los guerreros como el tesoro de la tumba se dañe de manera irreparable. Ya sabéis que informaré de cualquier nuevo hallazgo, de cualquier nueva investigación que se produzca en este lugar, tanto de los guerreros de Xi'an como del complejo funerario de Qin Shi Huang. Así que no olvidéis estar suscritos y activar las notificaciones para no perderos nada. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos pronto con nueva información.